tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios. Continuamos con la serie titulada Perdido y Hallado, la cual está basada en la totalidad del capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, uno de los pasajes más amados de toda la Biblia, ya que contiene 3 de las parábolas más conocidas de Jesús: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Con estas 3 parábolas Jesús responde a las quejas y los señalamientos de los líderes religiosos santurrones que lo criticaban por relacionarse con recaudadores de impuestos o publicanos y pecadores, así como por el tono festivo de su ministerio. Los líderes religiosos acusaron a Jesús llamándolo glotón y borracho, amigo de el peor tipo de personas, es decir, de los marginados de la religión y la sociedad, estos recaudadores de impuestos y los pecadores. Lo que los líderes religiosos ignoraban era que las fiestas de Jesús en su ministerio terrenal hacían eco de las celebraciones celestiales por los perdidos que estaban siendo hallados por Él. En Jesús los marginados de la religión y la sociedad eran bienvenidos al reino de los cielos. Jesús dijo acerca de sí mismo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En cada una de estas 3 parábolas, Jesús brinda esperanza a los perdidos, esto es, a todo aquel pecador que sea un potencial beneficiario de la gracia de Dios, de la salvación del Señor. La semana anterior profundizamos en la segunda parábola de esta trilogía, la moneda perdida. Hoy nos corresponde adentrarnos en la parábola del hijo pródigo. Esta es la más larga de las 3 de Lucas 15. Pródigo significa desperdiciador. Debido a la extensión de esta parábola y sus diferentes enfoques, tendremos que estudiarla en varias partes. El título de este mensaje es La parábola del hijo pródigo, primera parte. La parábola del hijo pródigo es considerada por muchos como la mejor y la más hermosa de todas. Jesús nos lleva desde la historia de un padre y sus 2 hijos hasta el mismo corazón amoroso y perdonador de su padre. Con esta parábola Jesús nos toma de donde quiera que estemos en este momento de nuestras vidas y nos invita a realizar un viaje por el corazón del Padre Celestial, a quien Él desea que nosotros conozcamos y con quien quiere que nos reconciliemos. Jesús nos relata una historia con la que podemos identificarnos fácilmente para revelarnos el amor infinito de Dios, el cual es mucho más grande de lo que podamos explicar, de lo que podamos incluso imaginar. Nuestro enfoque en esta ocasión estará en el padre y el hijo menor. Hoy abordaremos este enfoque, la relación del padre con su hijo menor. El hijo menor es efectivamente el hijo pródigo. Leamos el texto sagrado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 24. Jesús dijo también:
Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre les repartió los bienes. Unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos, a una provincia apartada, y allí dilapidó sus bienes, llevando una vida disipada. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar de los cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Finalmente recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Pero el padre les dijo a sus siervos: traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. Antes de adentrarnos en el punto número 1, quiero hacer un par de salvedades. La primera salvedad es que esta parábola ha sufrido del abuso alegórico a lo largo de la historia de la interpretación, desde los inicios del cristianismo hasta nuestros días. En este contexto, una alegoría sería incrustar un simbolismo a los detalles de la parábola que es ajeno, que no estaba en el corazón de Jesús, que no estaba en el mensaje de Jesús. Entonces, esta secuencia de metáforas inventadas por maestros ingeniosos que abusan del texto simplemente distorsiona el mensaje, ¿verdad? Lo pone diluido, y esa no es nuestra intención. Por eso vamos a mantenernos lo más alejados posible de las alegorizaciones. Esta forma de alegorizar es una tendencia muy popular en nuestros días y confunde a muchos cristianos. A menos que sea imprescindible y que el texto realmente nos diga que debemos alegorizar, lo haremos. La segunda salvedad es que trataré de no profundizar en tecnicismos, porque el propósito de esta parábola es simplificar el mensaje, haciéndolo lo más comprensible posible para todas las personas. Luego de estas dos salvedades, este es el punto número 1, el escenario. Leamos nuevamente los versículos 11 y 12. Jesús dijo también: un hombre tenía 2 hijos. Desde el inicio de la parábola, Jesús anuncia que la historia tendrá 2 partes, una por cada hijo. Y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre les repartió los bienes. La parábola se centra en el padre y su relación con cada uno de sus 2 hijos. La primera sección se enfoca en la relación del padre con su hijo menor. Esto lo vemos en los versículos del 11 al 24. Y la segunda parte se enfoca en la relación del padre con su hijo mayor. Esto lo veremos en los versículos del 25 al 32. La pintura de Rembrandt, El retorno del hijo pródigo, la cual este artista pintó un año antes de su muerte en el siglo XVII, captura la parábola y sus personajes de forma magistral. En esta obra de arte contemplamos al hijo menor, al hijo pródigo, a los pies de su padre. El hijo menor está devastado, está sucio, está quebrantado, arrepentido. El padre se muestra sereno, amoroso y perdonador. Mientras que vemos a quien sería el hijo mayor, es decir, el hermano mayor del hijo pródigo. Este tiene una actitud altiva, arrogante, está en contra del retorno de su hermano, está molesto porque volvió a casa y critica incluso a su padre por la manera en la que lo está recibiendo, está indignado. Rembrandt era un genio para captar historias en una sola imagen. Será hasta nuestro siguiente estudio que abordaremos el enfoque del padre y el hijo mayor. Sin embargo, es importante notar que los 2 hijos aparecen desde el inicio de la parábola. Aun cuando llamamos a esta historia la parábola del hijo pródigo, lo cierto es que el padre y no sus 2 hijos
Es la figura central de la parábola. El Padre es el punto de ensamblaje, es el eje entre la primera mitad de la parábola y la segunda mitad, entre las dos relaciones, una con su hijo menor y otra con su hijo mayor. Tal como lo podemos observar en la siguiente gráfica de estructura piramidal. En la primera parte de la parábola, el padre se relaciona con el hijo menor o el hijo pródigo, y en la segunda parte de la parábola, el padre se relaciona con el hijo mayor. Es por eso que acertadamente algunos prefieren llamar esta parábola la parábola del padre amoroso, porque el padre muestra su amor no solo para el hijo pródigo, sino también para su hijo mayor. Recordando que no debemos caer en alegorizaciones que son ajenas o extrañas a la historia, debemos tener presente que sí hay tres aspectos a los que se les debe dar significado a la luz del contexto bíblico, y estos tienen que ver con cada uno de los personajes principales de la parábola. En este caso, el Padre representa al Dios que perdona. El hijo menor o el hijo pródigo representa al pecador arrepentido, y el hermano mayor del hijo pródigo, o en este caso el hijo mayor del Padre, representa al liderazgo religioso santurrón, altivo y misericordia de Israel. Leamos nuevamente el versículo 12 para comprender ciertos detalles importantes. Y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre les repartió los bienes. Noten el artículo plural les, seguido del verbo repartió. Esto significa que el padre accedió a la petición del hijo menor, pero decidió con justicia darle también al hijo mayor la parte que le correspondía como su primogénito. No hay indicios de por qué el hijo menor hizo esta petición a su padre, ni tampoco tenemos indicios de por qué el padre, de una forma tan pronta, accedió tan rápidamente, accedió a los deseos de su hijo. Lo que sí podemos concluir es que el padre respondió con paciencia a la impaciencia de su hijo. Según la ley en Deuteronomio 21:17, el primogénito, es decir, el hijo mayor, debía recibir el doble de lo que le correspondía a los demás hijos. Esto implica que al tener un padre, dos hijos, como es el caso de la parábola, el hijo mayor recibió 2/3 partes de la herencia, mientras que el hijo menor recibió solamente 1/3 parte de la herencia. En otras palabras, por ley, el hijo mayor recibió el doble de lo que recibió el hijo menor. Esto habría destruido el estatus social de la familia en la comunidad, donde el padre habría sido un terrateniente judío. De la noche a la mañana, el padre pierde 1/3 parte de su patrimonio y de una vez otorga al hijo mayor el resto de su patrimonio. Al parecer, el padre hizo una especie de inventario para determinar cuál era la tercera parte que debía darle de una vez al hijo menor, y habría conservado en una especie de usufructo vitalicio las 2/3 partes restantes que recibiría definitivamente a su hijo mayor cuando él muriera. La exigencia del hijo menor al decir: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, en aquel contexto era el equivalente a decir: Padre, quisiera que ya estuvieras muerto. Padre, hagamos de cuenta que ya te moriste y dame la herencia que me corresponde. Una declaración así no sería ni siquiera bien vista en nuestros tiempos. En esta acción del hijo menor es que sucede su primer pecado en la historia. Él quebranta el 5º mandamiento, deshonra a su padre, deseando que él estuviera muerto con tal de obtener su herencia. Warren Wiersbe, a quien citaré en varias ocasiones por sus excepcionales aportes en la parábola del hijo pródigo, dice: siempre habrá problemas cuando valoramos las cosas más que las personas. El hijo pródigo valoró más las cosas que a su padre, el placer más que el deber. El hijo pródigo se dedicó a vivir una vida de excesos, de placeres, abandonando lo que debía ser, y las escenas distantes más que las bendiciones que tenemos en casa. Y quiero enfatizar eso: las escenas distantes más que las bendiciones que tenemos en casa. A veces caemos en la trampa de las fantasías de cómo sería
si en lugar de disfrutar de lo que tengo en casa, experimento algo lejos de mi familia, lejos de mi esposa, de mis hijos o de mi hogar? ¿Qué pasaría si tengo una aventura afuera y empezamos a tener este tipo de fantasías que nos hacen caer en trampas? Punto número 2, la vida de pecado del hijo menor. Versículo 13, unos días después el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos a una provincia apartada y allí dilapidó sus bienes llevando una vida disipada. Thomas Huxley dijo, las peores dificultades de un hombre empiezan cuando puede hacer lo que se le antoja. Ese fue el caso del hijo pródigo. Cuando tuvo la capacidad de hacer lo que se le diera la gana, demostró que sucedieron sus peores dificultades en la vida. El hijo menor, con mucha rapidez, después de recibir la herencia de su padre, por cierto, hago un paréntesis, el padre de la parábola representa al Dios que es perfecto. Un padre perfecto puede tener un hijo pródigo, porque muchos padres batallan con culpa. El enemigo es el acusador de los hermanos, y cuando un hijo decide vivir alejado de los caminos del Señor, Satanás es astuto y empieza a acusar, a culpar. Es por ti que él se alejó, es por ti que ella se alejó. Y aquí en la parábola Jesús nos muestra que un padre perfecto también sufre que sus hijos se alejen de los preceptos del Señor. Jesús mismo tuvo 12 discípulos y entre ellos un traidor. Siendo un maestro perfecto, tuvo un traidor. No permitan que el enemigo los culpe con esto. Esto es solo un paréntesis que el Señor pone en mi corazón a hacer. El hijo menor, con mucha rapidez, después de recibir la herencia de su padre, se preparó para marcharse de casa, rompiendo sus lazos familiares para seguir sus propios intereses egoístas. Si, como ya se los he dicho, el padre de la parábola era un terrateniente judío de buena posición económica, es muy probable que la parte de la herencia que le correspondió al hijo menor o hijo pródigo fuera en buena medida en especie y no tanto monetaria. Me refiero a que éste habría recibido tierras, animales, cosechas, además de dinero en efectivo. La rapidez con la que se va del hogar tan solo unos días después y realiza un viaje a una provincia o país apartado, lo más alejado posible de su padre, nos lleva a una conclusión. La porción de su herencia que no fue monetaria y que la había recibido en especie fue rematada por él en precio de ganga para obtener dinero rápido, para emprender su viaje y adentrarse en su independencia lo antes posible. De hecho, el término griego sinagogón, que se traduce como juntando todas las cosas o juntándolo todo, sugiere que el hijo menor transformó su herencia en dinero en efectivo. Es decir, su derroche, su desperdicio empezó desde antes de partir de casa. Esto también implica que el hijo menor habría tenido ya el plan de marcharse y habría tomado la decisión, quizá, de no volver jamás a la casa de su padre. Una vez se instaló en su destino lejano, vivió desenfrenada e inmoralmente y derrochó su herencia, desperdició sus bienes y su vida en el pecado. Su hermano mayor lo acusará más adelante en la parábola de haber despilfarrado el dinero en prostitutas. El libro de Proverbios dice en el capítulo 5, versículos del 21 al 23, pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre, examina cada senda que toma. Un hombre malvado queda preso por sus propios pecados, son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Morirá por falta de control propio, se perderá a causa de su gran insensatez. Por su falta de dominio propio y su insensatez, el hijo pródigo quedó preso de sus propios pecados, que fueron como cuerdas que lo atraparon y no lo soltaron hasta tocar fondo. Versículo 14, cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Su situación era de doble miseria. Precisamente cuando se le terminaron sus recursos personales, también se agotaron los recursos generales de la provincia. Se quedó sin dinero y se encontró con una hambruna. El perder su dinero fue culpa suya. Y la hambruna inesperada
hizo que nadie en su entorno pudiera ayudarlo. Cuando la comida es escasa, el precio de los alimentos se eleva. Como bien lo observa el biblista Plummer, estas son las coincidencias de la providencia divina. La tierra sufrió un periodo de hambre justo cuando el muchacho ya no tenía recursos. El hambre era una característica devastadora común en el mundo antiguo. En la cosmovisión de los oyentes de la parábola, esta situación habría sido entendida como el juicio de Dios. Al parecer, el hijo menor o hijo pródigo fue arrinconado por designio divino para volver a la casa de su padre, aun cuando él tiene que llegar aún a esa determinación por sí mismo. Versículos 15 y 16. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar de los cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Cuando estudiamos la primera parábola del capítulo 15 de Lucas, la parábola de la oveja perdida, les hice notar que los líderes religiosos altivos y santurrones menospreciaban a los pastores de ovejas, considerándolos impuros por ejercer lo que ellos calificaban como una profesión deshonrosa. Imagínense, si estos líderes religiosos menospreciaban a los pastores de ovejas, ¿cuál sería su reacción ante un criador de cerdos? En esta tercera parábola Jesús dice que el hijo menor se convirtió en criador de cerdos, los cuales eran animales inmundos de acuerdo a la Torá o la ley, tanto en Levítico como en Deuteronomio. De hecho, en la cosmovisión hebrea, los cerdos se consideraban como los animales más inmundos. Además, este pródigo se habría convertido en esclavo de un hombre gentil, es decir, de un hombre no judío, porque ese tipo de trabajos solamente se reservaban para esclavos. Los judíos equiparaban a los cerdos con las personas que no eran judías. Esto es fuerte, pero era así. En el primer siglo, para un judío, un cerdo era inmundo, y una persona que no era judía era inmunda también. Entonces, los judíos tendían a igualar a los cerdos con los no judíos. Los fariseos y los escribas que escucharon esta historia habrían considerado la existencia del pródigo como una vida maldita. Este pasó de revolcarse en el pecado a revolcarse entre los cerdos. Esto era lo más bajo que un judío podía caer. Jesús, de una forma genial, dibuja con esta parábola el cuadro que pinta lo más bajo que un judío podía caer en aquel contexto. Era el equivalente a abandonar su fe, ya que estaba permanentemente inmundo por su contacto con los cerdos, por su contacto con un amo gentil o no judío. Ciertamente el pródigo ha perdido su identidad total. Perdió su identidad familiar, étnica y religiosa. Su indigencia era total. Era tal cual un indigente. Era prohibido para un judío comer la carne del cerdo. Y ahora vemos al hijo pródigo deseando comer la comida de los cerdos. De alguna manera, en el contexto en el que se desempeñó, los cerdos llegaron a ser más valiosos que él. Él anhelaba lo que los cerdos tenían. El propietario valoraba más alimentar a los cerdos que al porquero, que es como se le llama al criador de cerdos. El Talmud judío dice: maldito el hombre que cría cerdos y maldito el hombre que enseña a su hijo la sabiduría griega. Quiero explicar esto. Maldito el hombre que cría cerdos. ¿Por qué? Porque los cerdos eran considerados animales inmundos. ¿Y por qué mezcla? Maldito el hombre que enseña a su hijo la sabiduría griega. Porque los griegos eran ¿qué? No judíos. Y un no judío era considerado inmundo. Equiparaban a los cerdos con los no judíos, porque para ellos ambos eran inmundos. El hijo pródigo estaba hundido en la degradación espiritual, moral y física.
llegó al punto extremo de envidiar a los cerdos. El hijo menor está en lo que parece ser un punto sin retorno, tal como los recaudadores de impuestos y los pecadores que también parecían estar irremediablemente perdidos. Pero la noticia es esta: Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso quiero dedicar esta predicación a todos aquellos que se perciben a sí mismos como irremediablemente perdidos espiritualmente, como indigentes espirituales que llevan mucho tiempo sin estar en casa, que sienten vacíos e insatisfacciones y han tocado fondo. Cito nuevamente a Warren Wiersbe: el pecado promete libertad, pero solo trae esclavitud. Promete éxito, pero produce fracaso. Promete vida, pero la paga del pecado es muerte. El joven pensó que se hallaría a sí mismo, pero todo lo que consiguió fue perderse. Cuando se deja a Dios fuera de nuestra vida, la diversión se convierte en esclavitud. Punto número 3. El arrepentimiento y retorno del hijo menor. Finalmente recapacitó, es lo que nos dice el versículo 17. En el texto griego dice literalmente: habiendo vuelto en sí. Esto implica que recuperó el sentido y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre? El padecimiento físico del hambre es solo una parte. A esto debemos añadir el vacío interno de un corazón insatisfecho. La vida del hijo pródigo se resume a desilusión extrema. Cito a Wiersbe una vez más: el pródigo aprendió por medio de experiencias amargas que no se puede disfrutar de las cosas que el dinero puede comprar si se hace caso omiso de las cosas que el dinero no puede comprar. Uno de los principios que aprendemos de esta parábola es que lo que el dinero no puede comprar es lo más valioso que podemos tener en la vida. Este es un buen recordatorio cuando vivimos inmersos en un mundo lleno de materialismo y codicia, que incluso llega a espiritualizarse desde los púlpitos, en círculos religiosos donde se predica el falso evangelio de la prosperidad. La sabiduría del libro de Eclesiastés nos dice: quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es absurdo o vanidad. El hijo pródigo estuvo vacío cuando tuvo dinero y también estuvo vacío cuando no tuvo dinero. Su vacío era tan profundo que iba más allá de tener o no tener dinero. Sin embargo, el hambre que sufrió resultó ser una bendición enmascarada. Les repito esto: el hambre resultó ser una bendición enmascarada. Algunas veces, cosas que padecemos o sufrimos podrían ser bendiciones enmascaradas porque nos llevan a hacer la voluntad de Dios. El sufrimiento y las dificultades tienen el potencial espléndido de hacernos enfrentar la realidad. Llega el momento en que no podemos ya seguir autoconvenciéndonos ni autoengañándonos más. Nuestras excusas y argumentos se derrumban ante lo profundo del dolor y el padecimiento extremo que experimentamos. Como resultado de esto, recapacitamos y nos vemos en la absoluta necesidad de encarar los hechos, reconociendo nuestros errores, con el fin de enmendarlos. El hijo pródigo reflexionó también sobre el contraste entre el hambre que estaba experimentando y la plenitud que disfrutaban no solo su padre y su hermano, sino también los jornaleros de su padre, quienes tenían pan suficiente y de sobra. ¿Podría ser este el día en que enfrentes la cruda realidad de tu situación? ¿Podría ser también este el día en el que hagas un contraste entre tu vida sin Dios y tu vida con Dios? El pródigo recordó la benignidad de su padre y esto lo llevó al arrepentimiento, para posteriormente ser perdonado y restaurado. ¿Cuáles son tus recuerdos de cuando en algún momento estuviste tan cerca de Dios? Si es que lo has vivido, ¿cuáles son tus recuerdos de cuando te sentías en casa, de cuando estabas en casa, espiritualmente hablando?
El diálogo interno del hijo pródigo continúa y este llega a la conclusión de que su remordimiento debía convertirse en acción. Entonces se termina y dice en el versículo 18: pero voy a levantarme, iré con mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo. Esto significa contra Dios y contra ti. Y hago una pausa aquí. Todo pecado que cometemos, sea contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos, es contra Dios. Pecamos primeramente contra Dios y luego contra los demás o contra nosotros mismos. El pródigo acepta toda la responsabilidad de su situación. Versículo 19: y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Además de haber perdido sus derechos legales como hijo por haber demandado la herencia de forma anticipada, el pródigo considera que sus actos han sido tan reprobables que también merece ser separado de su familia en un sentido relacional. Admite que ha destruido la relación con su padre. El hijo pródigo se convenció a sí mismo de que solamente merecía volver como un jornalero y no como un hijo. Un jornalero era un ayudante temporal, externo al hogar. A diferencia de los esclavos, los jornaleros no vivían en la casa donde laboraban, por lo que no formaban parte de esa familia extendida, por así decirlo, a la cual sí se integraban los esclavos. Generalmente los jornaleros trabajaban por día y en tiempo de siembra y cosecha. La economía, los ingresos de los jornaleros era inestable, pasaban temporadas largas sin trabajo. Su situación económica solía ser difícil, de mucha necesidad. En algunos aspectos, los esclavos tenían una mejor calidad de vida que los mismos jornaleros. Los esclavos formaban parte del hogar, los jornaleros no. El hijo pródigo recuerda que su padre les daba un buen trato incluso a los jornaleros, que tenían abundancia de pan. Por consiguiente, se descarta a sí mismo como hijo y avergonzado emprende el camino para buscar empleo como jornalero, es decir, como un trabajador externo en la casa de su padre. La primera parte del versículo 20 dice: y así se levantó y regresó con su padre. Este versículo habla de arrepentimiento. En la cosmovisión hebrea hay un término que es shuv, que define lo que es arrepentimiento. Arrepentimiento es volver, regresar, retornar a Dios. Y este versículo dice el punto clave: y así se levantó y regresó. Noten que no regresó a su casa, no regresó a su pueblo. El énfasis de Jesús no está en esos aspectos secundarios. El énfasis de Jesús está en que regresó con su padre. Es fácil concluir que la condición del hijo pródigo era deplorable, era de gran debilidad y de mucha suciedad. Estaba sucio. Seguramente llegó arrastrándose a casa para rendirse a la misericordia de su padre y solicitarle que lo contratara como uno de sus ayudantes temporales externos, como un jornalero en su casa. ¿Qué habría estado en la mente de alguien que hubiese atravesado las mismas circunstancias en ese camino de retorno a casa? Especialmente cuando estaba rodeado de religiosidad, legalismo, ritualismo y ceremonias en aquel contexto judío, que era de una religiosidad hostil contra los pecadores, los publicanos. ¿Alguna vez has oído hablar de la ceremonia llamada en hebreo Kesasa? ¿En qué consistía esta ceremonia?
Se los explico. Cuando un judío se iba a vivir con los gentiles, es decir, con los no judíos, y perdía sus recursos entre estos, y finalmente volvía a casa, los hombres mayores del pueblo al que volvía arrojaban una olla de barro para quebrarla enfrente de él, simbolizando que la relación entre él y su comunidad estaba irremediablemente rota. Eso significaba: no eres bienvenido aquí, vete. Esto lo separaba de su familia, de su pueblo, de su fe. No era más bienvenido para estar en la sinagoga. La comunidad lo rechazaba completamente, lo expulsaba. Los hombres de la comunidad en esta ceremonia gritaban: a partir de ahora eres cortado de tu pueblo. ¿Saben cuál era la razón detrás? Vienes de estar entre gentiles inmundos. No queremos que traigas tu inmundicia a nosotros. Vienes de estar con no judíos inmundos. No queremos que nos contamines con tu inmundicia. Curiosamente, esto era lo que los líderes religiosos hacían con los recaudadores de impuestos y los pecadores. Rompían relaciones con ellos. Ni siquiera les querían hablar de la palabra de Dios. Los marginaban, los excluían de la religión y de la sociedad cuando eran los que más necesitaban a Dios. Punto número 4 y final. La respuesta amorosa del Padre. La segunda parte del versículo 20 dice: todavía estaba lejos el hijo cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Literalmente en el texto griego dice que al padre se le enternecieron las entrañas. El padre corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Esto sugiere que el padre estaba vigilante, atento permanentemente al camino por el que un día esperaba que su hijo volviera a casa, volviera a él. El teólogo alemán Helmut Thielich llamó a esta parábola la parábola del padre que espera, precisamente por esta escena. Un padre que no pierde detalle y que divisa en el horizonte, a la distancia, que su hijo viene en camino, porque lo anhela todo el tiempo, lo espera todo el tiempo. La parábola del padre que espera. Al divisar a su hijo desde la distancia, fue conmovido y enternecido desde lo más profundo de su ser, desde sus mismas entrañas. A través de Jesús, Dios quiere hacernos saber lo que Él siente por nosotros. Dios creó las emociones en nosotros. Nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Dios quiere con esta imagen, con este cuadro, hacernos saber cómo desde lo más profundo de Él es conmovido, es enternecido cuando nos ve como hijos que hemos estado lejos de Él, pero venimos aproximándonos para encontrarnos con Él nuevamente. En aquella cultura, un hombre mayor no acostumbraba a correr. Esto era debido a que para correr era necesario arremangarse la túnica. Y esto se consideraba como falta de dignidad. El motor de esta sociedad era un código de honor y vergüenza. La gente perseguía honor todo el tiempo y evitaba la vergüenza. Entonces, arremangarse la túnica era un motivo de vergüenza. Enseñar públicamente las piernas era causa de deshonra. Sin embargo, el padre no resistió ni un solo instante y corrió hacia su hijo mostrando
que su amor podía tener preponderancia sobre el honor y la dignidad. Es decir, el amor del Padre está por encima del qué dirán los demás. Se lo repito, el amor del Padre está por encima del qué dirán los demás. Jesús sufrió el oprobio en la cruz. Se humilló hasta lo sumo, mostrándonos que el amor que Dios tiene por nosotros está sobre toda vergüenza, sobre toda calumnia y sobre todo señalamiento. Está por encima de cualquier cosa. Su amor prevalece sobre el que dirán los demás. Ante la posibilidad de la ceremonia judía llamada Kesasa, es inevitable preguntarnos si el Padre corrió también para proteger a su Hijo del legalismo religioso hostil de los hombres que buscarían cortarlo de la comunidad permanentemente y expulsarlo. En ese caso el Padre corrió no solo por amor para recibirlo, sino además porque su Hijo habría estado en peligro ante la posible reacción negativa de los habitantes del pueblo por el retorno de alguien a quien ellos consideraban como un pecador inmundo que contaminaría a su comunidad. No tenía esta otra imagen que Jesús nos da en la parábola. Cuán impactante es que un padre tenga que proteger a su hijo de la hostilidad religiosa. Es Dios diciéndonos: la religiosidad no representa mi corazón. Yo mismo tengo que defenderlos como pecadores arrepentidos de aquellos que supuestamente me representan en la tierra. Y eso nos manda a hacer un autoexamen. Hay entre nosotros rezagos farisaicos, hay entre nosotros juicio santurrón, altivo, actitudes espiritualoides que ven a los demás por encima del hombro, crítica hacia un pecador arrepentido que vuelve a casa. El Padre corre hacia su Hijo, se lanza al cuello de este cuando venía completamente sucio. La religión judía funcionaba con base en evitar la contaminación, pero el Padre se lanza, lo abraza. No importaba si este venía apestando a cerdo, si venía de estar con no judíos, si venía de estar entre los cerdos. No importaba su condición, su estado, su suciedad. Lo más importante era que el amor del Padre sobrepasaba todo eso y lo abraza, tal cual está. Algunas personas cometen el error de pensar: cuando yo cambie, entonces me voy a acercar a Dios. La respuesta es: nunca vas a cambiar sin Dios. El Padre lo abraza cuando este hijo era indigno, inmerecedor. El hijo pródigo habría sido deshonrado y rechazado por la comunidad que lo consideraría inmundo, pero nada podía frenar ni impedir el amor, el abrazo y el beso perdonador del Padre. Ciertamente, la forma en la que el Padre expresa su perdón no es ni siquiera diciéndole: hijo, te perdono. En ninguna parte de la parábola el Padre dice: hijo, te perdono. Y entendemos que la parábola trata del perdón del Padre hacia su Hijo. ¿Saben cómo le expresó el perdón? Con el beso. Ese beso hace eco del beso que David le dio a su hijo Absalón, perdonándolo. El beso era la forma de decir: hijo, te perdono.
yo sigo siendo igual. A pesar de todo y después de todo, aquí estoy, soy tu padre. Versículo 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, es decir, contra Dios y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Noten que el discurso que el hijo pródigo había ensayado en su diálogo interno fue interrumpido por el padre. El hijo ya no alcanza a decirle: hazme como a uno de tus jornaleros. El hijo ya no alcanza a pedirle empleo porque el padre lo interrumpe. Y el padre, en el versículo 22, hace lo siguiente: pero el padre les dijo a sus siervos: traigan la mejor ropa. Literalmente el manto principal, probablemente se refiere a la túnica reservada para el invitado de honor. El padre continúa diciendo: y vístanlo, póngale también un anillo en su mano. Con este anillo el padre restaura la posición de su hijo en la familia y le delega autoridad. Y calzado en sus pies, habiendo estado en la indigencia, el hijo habría llegado descalzo. Además, los esclavos solían estar descalzos. Al poner calzado en sus pies, lo marca como un hombre libre. Éramos esclavos del pecado. Algunos siguen siéndolo. Y venir al Padre nos marca como personas libres, que ya no vivimos en la esclavitud del pecado. El mensaje tácito del Padre fue: hijo, no te recibiré como un empleado, tampoco como un jornalero. No te recibiré como un siervo ni como un esclavo. Te recibiré como lo que siempre has sido para mí: un hijo, mi hijo amado. Versículo 23: vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. El becerro engordado solía reservarse para las más grandes e importantes fiestas o celebraciones. Con esto Jesús está diciendo: el regreso del pródigo tiene que celebrarse como si fuera la mayor de las fiestas, la más grande de las celebraciones. Versículo 24, el Padre expresa: porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado, y comenzaron a regocijarse. El Padre hace dos contrastes consecutivos refiriéndose a su hijo. Él dice que su hijo estaba muerto, pero que había revivido. El segundo contraste es que estaba perdido y había sido hallado. Muerto, revivido, perdido y hallado. Esto nos habla del cambio total, de la transformación completa que hubo en el Hijo. La frase "se había perdido y lo hemos hallado" transmite el mismo punto que las dos parábolas anteriores: la oveja perdida y la moneda perdida. Asimismo, la fiesta y el regocijo conforman otro común denominador de las tres parábolas de Lucas 15: el gozo de Dios por los pecadores perdidos que son hallados, perdonados y restaurados. A diferencia de la oveja y la moneda, el hijo descarriado es encontrado cuando por su propia elección decide volver a su padre. Esta tercera parábola, que es exclusiva de Lucas, es decir, que solo se encuentra en el Evangelio de Lucas, nos brinda una imagen completa del arrepentimiento. El hijo menor se rebela, regresa al padre y es restaurado por completo. La parábola hace más énfasis en la bondad del Padre amoroso que en los pecados del Hijo. ¿Recuerdan cuando Jesús escribió sobre el suelo en dos ocasiones, cuando aquella mujer adúltera iba a ser
apedreada, o por lo menos se tenía la intención en los líderes religiosos, o los líderes religiosos tenían la intención de apedrearla, Jesús no le habló del pecado que había cometido. Ella sabía muy bien lo que había hecho. El Padre en ningún momento hace un recuento de los pecados del Hijo. Era suficiente que hubiera vuelto a casa. Era suficiente que regresara. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si estás perdido espiritualmente, Jesucristo hoy te dice: yo soy el camino. Si estás confundido y no sabes en qué creer ante las muchas ofertas de diferentes grupos o sectas en este mundo posmoderno lleno de subjetividad, Jesucristo hoy te dice: yo soy la verdad. Y si estás muerto en tus delitos y pecados, Jesucristo hoy te dice: yo soy la vida. Él vino a darte vida y vida en abundancia. Hay solo una manera de volver al Padre Celestial, y es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Estás listo para volver a tu Padre? Después de ver una parábola como esta, uno entiende mejor por qué Jesús nos advirtió rotundamente de que a nadie en esta tierra llamemos Padre espiritual. No entiendo esa tendencia a llamar padres espirituales a hombres pecadores cuando tenemos este Padre Celestial. He tratado de analizar esto y he llegado a esta conclusión. Generalmente las heridas que ocasionamos los padres son muy comunes. Muchas personas tienen heridas causadas por su padre. Y entonces quizá tratan de proyectar eso en una figura ficticia o de ficción de un hombre que se vende como el Padre espiritual. Jesús dijo claramente que a ninguno en esta tierra llamáramos Padre espiritual. Pablo dice en Efesios que tenemos un solo Dios y Padre de todos. Cuando oramos decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En un mundo lleno de padres malos, Jesús dijo: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. En un mundo lleno de padres malos, incluyéndome, y en un mundo donde muchas personas cargan con traumas severos de heridas que su propio padre les ha hecho. En esta parábola Jesús nos muestra que hay un Padre perfecto, amoroso, incondicional, que ama con amor eterno, que puede divisar el camino permanentemente por el que anhela que su hijo vuelva, y que una vez su hijo regresa, corre a él, lo abraza, lo besa, lo limpia, lo restaura, lo viste, le pone un anillo, lo calza, lo celebra, echando la casa por la ventana.
Ese es el Padre Celestial. Ese es tu Padre. Algunas veces hay interferencia porque tenemos traumas ocasionados por nuestros padres terrenales, y cuando queremos entender que existe un Padre perfecto, batallamos. Pero esta parábola nos quita el velo y nos enseña el corazón de Dios, abierto de par en par para recibirnos tal cual estamos. Hoy quiero invitarte a orar y a ver este enorme significado de la parábola del hijo pródigo. Te digo algo, la Biblia dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Se refiere a Jesucristo el Mesías. Todos estábamos perdidos espiritualmente. Todos sabemos lo que es estar perdidos espiritualmente. No creo en una religiosidad de apariencias y pretensiones. Yo sé muy bien lo que es estar perdido espiritualmente. Y me paro aquí para decirte, sé muy bien lo que es estar perdido espiritualmente. Por eso puedo entender dónde te encuentras. Y quiero decirte que este puede ser el día para volver a casa. Quiero invitarte a orar. Cerremos nuestros ojos juntos. Señor, te damos gracias por hablarnos a través de esta parábola. Gracias por ser nuestro Padre, Padre Celestial. Gracias por amarnos incondicionalmente, por amarnos con amor eterno, por amarnos tanto que antes de la fundación del mundo, que antes de crear el mundo, estabas dispuesto a morir por nosotros, como lo escribe Pedro. Gracias porque al crearnos estabas también entregando tu vida. Señor, gracias por venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. La historia del hijo pródigo es la historia de todos al final, con detalles diferentes, pero es la historia de todos. Todos volvemos arrepentidos a Dios, todos regresamos a Él, todos retornamos a Él, necesitados de su perdón, de ser restaurados, de ser limpiados, de ser redimidos. Gracias por mis hermanos, Señor. Te ruego por aquellos que aún están perdidos espiritualmente. Con tu Espíritu Santo, llévalos al convencimiento de que han pecado y que necesitan regresar a ti, Señor. Te lo ruego con todo mi corazón. Quiero guiarte en esta oración. Si tú deseas entregar tu vida a Cristo, si tú deseas volver a la casa de tu Padre, haz esta oración de fe conmigo. Cree con tu corazón y confiesa con tus labios. Esto no es un mero ritual. Este es un encuentro con tu Padre Celestial. Dile a Dios como nunca antes has hablado con Él: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy un pecador. He fallado tantas veces, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y resucitaste al tercer día para darme la victoria. Me entrego a ti tal cual estoy, Señor. Recibo el regalo de la vida eterna. Sé mi Dios, mi Señor y Salvador para siempre. En el nombre del Padre
del Hijo y del Espíritu Santo. Oramos recordando que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en tu nombre, Jesús. Tú eres el camino al Padre. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios.